Radio Sensación 830 M Stereo presenta Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Democracia 3.0 es el megaproyecto ciudadano que Gobierno.org ha comenzado a proponer desde este programa de radio. Miles de cambios informáticos generan un nuevo modelo de sociedad, más independiente, eficaz y sobre todo, más participativa. Participa con nosotros a través de nuestro correo proyectodemocracia3.0@gmail.com. Democracia 3.0 llega a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por Radio Sensación 830 AM Stereo, en Caracas, Venezuela. Control y dirección técnica, Luis Guillermo Martínez el Mago. Producción general del espacio Gobierno.org. Producción ejecutiva, Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución 21116. Asistente de producción, Javier Torres Camacaro y Luis Mesa Antonetti. Todos bajo la dirección general de Elizabeth Useche. En internet puede escucharnos a través de www.radiosensacion.com.be y permanentemente en podcast en www.radioweblatina.com/democracia 3.0. Participa con nosotros. Nuestro correo es proyectodemocracia3.0@gmail.com. Bien amigos, estamos hoy el lunes 10 de julio en nuestro segundo programa de Democracia 3.0. Puede escucharnos en tiempo real si estás fuera de Venezuela en www.radiosensacion.com.be y posteriormente en Radio Web Latina en el programa grabado junto con otros programas que están en Radio Web Latina. Le damos muchísimas gracias a nuestros anunciantes, radioweblatina.com, Biblioteca Digital y el Instituto de Desarrollo Cristiano, quienes forman parte de este equipo de producción que estamos trabajando en Democracia 3.0. En el primer segmento correspondiente a hoy, estaremos haciendo el siguiente comentario. Hace unos días atrás, una revista de especialidades médicas reportó un caso bien interesante de una persona que hizo viral un examen positivo para embarazo, solo que quien se hizo el examen era un hombre. Sus amigos y él comenzaron a publicar y a retuitear el tema de que había salido positivo en una prueba de embarazo, hasta que alguien le hizo los comentarios en la publicación y le dijo: si tú eres hombre, hiciste esa prueba y salió positiva, debes acudir rápidamente a un especialista en enfermedades de tipo endocrinas o a un urólogo, porque existe mucha posibilidad de que tú tengas una alteración neoplásica en tu sistema reproductor. Dicho de otra manera, esa persona que le dio positiva en la prueba de embarazo cuando se la realizó siendo hombre, podía estar en presencia de un tumor canceroso testicular. En efecto, cuando él sigue las recomendaciones, asiste, además de la recomendación de las redes sociales, la recomendación de sus amigos y familiares, que le pareció interesante, pero le pareció importante y responsable que él fuera a una consulta especializada, realizándose los estudios necesarios y diagnosticando un tumor testicular. Por supuesto, se procedió a la realización del procedimiento y los protocolos correspondientes a este tipo de enfermedad, y esta revista, que tuvo el acceso a la información y a la demostración académica de este caso, hizo la referencia en una de sus publicaciones en el mes de mayo de este mismo año, del año 2023. Traigo esto a referencia porque es importante que en algunas ocasiones, de la forma más inesperada, podemos tener una alternativa de solución, porque no se consideraba las pruebas transitorias o las pruebas descartables de embarazo como un método de descarte en tumores cancerosos en hombres o en adolescentes o en prepúberes también. Bueno, esto es bien interesante. Vamos a hablar también un poco ahora en un micro que tengo grabado para hablar sobre el cáncer de cuello uterino.
Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre cáncer de cuello uterino. Y la manera más eficaz de prevenir el cáncer de cuello uterino es a través de la prueba anual de Papa Nicolau o citología vaginal. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y en Venezuela. Consiste en un crecimiento descontrolado de las células que tapizan la parte externa del órgano reproductor femenino llamado cuello uterino. Pasa el tiempo, se produce la lesión, esta va aumentando y crece en tamaño y en peligrosidad. Este problema puede ser fácilmente detectado por una simple prueba médica que no implica dolor ni esfuerzo. Esta prueba, denominada citología vaginal o examen de Papa Nicolau, tiene la capacidad de encontrar las células dañadas por el cáncer y hacerlas visibles al microscopio. Es sencilla, rápida y altamente confiable. Cualquier mujer en edad reproductiva puede realizarla con frecuencia de al menos una vez al año. Aún las mujeres operadas por histerectomía, que es la extirpación del útero y el cuello uterino, deben realizarla como citología anual control. El cuello uterino es una parte esencial del aparato reproductor femenino y su revestimiento es muy sensible a los cambios químicos y humorales de su ambiente. La prevención por medio de la citología no solo implica buscar y detectar células precancerosas, también se previene controlando otros posibles factores de riesgo que originan su aparición. Entre ellos, el virus del papiloma humano, que es altamente invasivo y precanceroso. Además, otras enfermedades hasta de posible transmisión sexual e inclusive antecedentes que se pueden evaluar en otros familiares que han sido con anterioridad afectados por el cáncer de cuello uterino. Los factores de riesgo atacan a la mujer en cualquier edad sin distinción de raza, nivel educativo y religión. Amigos, en Radio Sensación 830 M Estéreo y con Luis Mesa Antonetti en el uso de la palabra, vamos a escuchar datos de interés en el tema familia, especialmente relacionado a la agenda correspondiente 2030 al tema ideología de sexo. Para muchos es solo un movimiento en pro de los derechos de minorías, pero la realidad detrás de la bandera multicolor es tan macabra que vas a querer indagar más sobre este tema. Si bien es cierto que en buena parte del siglo XX se trabajó para despenalizar los gustos sexuales entre adultos, algo que países como Estados Unidos e Inglaterra no llevaron muy bien por sus conflictos raciales, que aún hoy son un problema. Y es que abundan casos de personas homosexuales que fueron castradas en Inglaterra, asesinadas en Estados Unidos y hasta detenidas por muchos años, simplemente por haber sido enjuiciadas por tener relaciones con personas de su mismo sexo. Estas luchas por derechos civiles son tan válidas como las protagonizadas por muchas personas negras en Estados Unidos para erradicar su trato inhumano en la sociedad. Para quienes nos escuchan y no lo saben, en Estados Unidos, antes de la aprobación de esas leyes, habían baños solo para personas blancas. El área delantera de los autobuses era de uso exclusivo para blancos, y ni hablar de las escuelas, donde no podían estudiar personas negras junto a los blancos. No estoy hablando de los años 1800, sino de antes de 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson promulga una ley de derechos civiles. Antes de eso, eran prácticamente objetos, que gozaban de algunos pocos derechos, pero eran objetos de la más brutal segregación en todos los sentidos, pudiendo incluso tener derecho al voto después de 1965. Regresando a la actualidad, esos derechos, o más bien privilegios, que tanto pide la secta del abecedario, son la excusa para adoctrinar a la fuerza a los niños, para poder legalizar las relaciones sexuales con menores bajo la premisa de supuestos derechos que no podemos avalar de ninguna manera. De hecho, en España, una señora de nombre Irene Montero, ministra de Igualdad, de manera recurrente ha tratado de vender la idea de esos derechos, pero lo que dice ese engendro del mal es merecedor de unos cuantos años de cárcel. A continuación, un extracto de lo que esa depravada ha dicho. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos.
y que a ustedes no les gusta. Con esa palabra, Irene Montero se ganó el desprecio de todo el mundo, porque nadie apoyaría que niños y niñas tengan sexo con adultos. No solo se trata de legalizar las relaciones con menores, algo que ciertas élites quieren y, por cierto, es parte de un documental que en este momento está siendo visto por millones de personas, donde se desvela la élite mundial en el tráfico de menores. El documental llamado Sonidos de Libertad. Adicionalmente a esto hay una macabra finalidad, y es la reducción de población en el mundo, algo que el multimillonario Bill Gates ha hablado en muchas oportunidades. Y cuando desde el periodismo se tratan estos temas, salen algunos a tildarnos de teoría conspirativa. Antes de 2019, el tema del virus aquel también era una teoría de la que el señor de las computadoras ya había hablado en 2012, con detalles perturbadores. Es por esta y otras razones que de ninguna manera debemos permitir que tal agenda de ideología de género llegue a infectar el sistema educativo, social y político de Venezuela, porque su único fin es adoctrinar a niños, prostituirlos y reducir la población. De allí que le llamemos secta del abecedario, lejos de las luchas del pasado. Solo usan esas viejas banderas para fines muy turbios. Y desde este espacio de Democracia 3.0, la plataforma egobierno.org y por supuesto radioweblatina.com, rechazamos totalmente cualquier ideología que vaya en contra de la familia y especialmente que transgreda a los niños. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Desde este espacio y quienes conformamos el proyecto de Democracia 3.0, nos ponemos del lado correcto de la historia. Respecto al rechazo a la ideología de género, esto implica que toda actividad política o incluso intento de reformas que pretendan atentar contra la familia serán objeto de nuestro análisis, para que todos aquellos quienes nos escuchan tengan un panorama más real respecto al alcance y consecuencias de políticas de género que puedan ser abusivas y dañinas a nuestro país. En tal sentido, el día viernes 7 de julio se realizó una concentración a las afueras del Ministerio de Educación, donde se reunieron una gran cantidad de personas con un mismo propósito, que es levantar la voz sobre estos temas y proponer alternativas basadas en una correcta moral que protege los valores de nuestra cultura. A continuación, les dejo un audio de una de las organizadoras del evento. Soy Linda de Marque de la Iniciativa por la Familia Venezolana. Bueno, estamos haciendo hoy una concentración que se llama Venezuela dice no a la ESI o a la educación sexual integral, que también le dice educación integral de la sexualidad. Y también estamos pidiendo que la bibliografía que tiene contenido ideológico, especialmente de lo referido a la ideología de género, sea erradicada del sistema educativo, y estamos proponiendo que en su lugar se utilice un programa educativo que se llama Aprendiendo a Querer, que aborda la sexología, también la sexualidad, pero desde la ciencia y no desde la ideología. También aborda y fortalece lo que son los temas de valores familiares, valores cívicos, lleva a los niños a hacer un plan de vida. Entonces es lo que queremos para nuestros. Queremos que este programa que los está hipersexualizando desde maternal, están hablando de todas estas cosas, y creemos que no es conveniente para nuestros niños, sea erradicado, porque creo que no tiene nada que se pueda salvar de allí. Y por favor sea implementado esta propuesta. O sea, no vamos a llegar a decir quiten esto y dejen eso vacío, no. Nosotros responsablemente y haciendo uso de esa corresponsabilidad que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación nos pide, que Estado, escuela, familia y sociedad, ¿verdad?, somos corresponsables de la educación de nuestros hijos, pues seamos escuchados también invocando el artículo 5 de la Constitución, que establece que nosotros como ciudadanos somos los soberanos, ¿verdad? La soberanía radica intransferiblemente en el pueblo. Entonces, venimos aquí a ser escuchados, así como soberanos, como padres, recordando que el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los padres tenemos derecho preferente a decir de educación queremos que se le dé a nuestros hijos. Entonces, en ejercicio de todos esos derechos estamos aquí cívicamente, de paz, pero para hacer una propuesta con mucho respeto, pero con mucha firmeza, esperando que ser escuchados y que tengamos la respuesta que nuestros hijos necesitan y merecen.
Si quieres ver el video de esta actividad, ingresa a radioweblatina.com, donde encontrarás links a YouTube con el programa completo y con segmentos de interés como este de la concentración. Recuerda que puedes enviar tus comentarios y propuestas a nuestro correo proyectodemocracia3.0@gmail.com. Queremos conocer tu opinión. Si lideras una comunidad, contáctanos para darte voz en nuestro espacio y que más personas sepan de quienes trabajan por un mejor país. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Bueno, para tocar el tema político, hoy en Democracia 3.0 haremos la segunda parte de nuestra opinión acerca de las primarias que se están promocionando dentro del país y fuera del país. Hay dos cosas bien importantes. Ya la semana pasada tocamos el tema de los partidos políticos y su presencia inadecuada para este evento al no estar o no haber cumplido los requisitos previos establecidos en la ley de partidos y lo que habitualmente y responsablemente deberían hacer los partidos, como es la revisión interna y la alternabilidad de sus directivos, y luego del año 2008 llamando a la abstención. Hoy de pronto se presentan a elegir un candidato para llevarlo al evento electoral. Esto viola flagrantemente el artículo 293 en su literal 5 y 6 de la Constitución, por lo que cualquier cosa que suceda sobre este hecho es inadmisible por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Pero también es importante que conversemos sobre la temática de inscripción en las personas que están fuera del país. Hay muchas cifras que no terminan por ponerse de acuerdo entre cuántas personas han salido del país o cuál es la verdadera cantidad de personas que están fuera. Las cifras promedio están alrededor de los 8 millones. Sin embargo, esta cifra estaba alrededor del mes de febrero o marzo del año 2023. Y las últimas cifras que he estado observando en los diferentes métodos de evaluación y en los estudios normales de migración en diferentes fronteras, está hablando de 8.300.000 personas. Pero vamos a asumir que son 8 millones de personas que están, de venezolanos que están por fuera. Y lo último que han reportado los encargados del registro para primaria en el exterior han sido dos cifras. Una cifra inicial de 21.000 personas, una segunda cifra que daban de aproximadamente 40.000 y posteriormente una cantidad de cifras que varían en unidades de 20.000 o en lotes de 20.000. Para los efectos, yo creo que hay que considerar la primera declaración, que fue la que en realidad hicieron para buscar de animar o de motivar la inscripción. Pero vamos a suponer que sumamos 2 unidades y estamos hablando de 40.000 registrados en 8 millones y fracción de personas que están fuera de Venezuela. Esto significa números más, números menos, que por cada 1.000 venezolanos en el exterior se han registrado 2. Aquí hay que hacerse dos preguntas. Si los que están fuera tienen todo el interés de tener representación electoral en el país, ¿por qué ese desapego y por qué ese desprecio a inscribirse en las primarias a nivel del exterior? La otra pregunta que se debe hacer, pero los que están en Venezuela, es ¿qué le dicen sus familiares que están fuera de Venezuela con respecto a la visión que tiene el inmigrante en la elección electoral propuesta como primaria? Y esto es importante, porque tema número y tendencia en Venezuela tiene sus cifras que se han mantenido en los últimos 2 años. Y esas cifras establecen que no ha crecido la misma frecuencia de intención participativa en los dos grandes grupos que polarizan el interés político en Venezuela, que es el oficialismo y el grupo de los partidos asociados en el G4 y en la Plataforma Democrática. Y esta posición es de 3-2. Esto lo quiero decir porque fuera del país estos números cambian drásticamente. Porque de cada 105 dentro del país de Venezuela, fuera de Venezuela son 2 de cada 1.000. No sabemos qué cantidad de tiempo esos 2 de cada 1.000 que se afectan o que dicen que están de acuerdo con la actividad política primaria. No tenemos idea de cuánto tiempo tienen fuera del país, si salieron hace una semana, si salieron hace 3 días o si salieron hace 1 año, 2 años o no sé cuántos años puede ser. Pero estos son números que se deben ver porque 3 personas no representan a 100. 2 personas no representan una tendencia.
Y lo que se debe estar observando es si los que están promoviendo esta participación están respetando las reglas electorales que se comprometieron a cumplir, que han cumplido y que luchan porque se cumplan. En este momento, entonces debemos de decir cuál es el apuro o la intención que tienen los organizadores del G4 de plataforma en la constitución de unas primarias y en la búsqueda de representantes que aparezcan como rectores dentro del Consejo Nacional Electoral. Yo creo y participo, en mi opinión, y también la opinión del equipo, que de elegir nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral, la responsabilidad debe de recaer única y exclusivamente en los grupos políticamente formados que han cumplido, cumplen y están comprometidos a cumplir los requisitos y propuestas que debe tener un partido político. No me voy a meter en el tema de esas corrientes o partidos que han participado y que hoy tienen representación dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo que tienen? ¿Cuál es la afiliación política que tienen? Solamente voy a ver el plano en este momento y en esta opinión de participación y de haber cumplido con los requisitos. Estos partidos de la Asamblea Nacional son los que deben estar proponiendo y formando parte de la elección de los nuevos rectores. Yo creo que sería una traición a quienes han votado por ello, a los que ven a estos grupos dentro de la Asamblea Nacional, que en la misma Asamblea Nacional se discutan nombres de representantes de los grupos que están por fuera, de los grupos que han hecho infinidad de movimientos antidemocráticos y de polarización de las personas contra las ideas naturales, normales y de compromiso, como es el voto, para darle la oportunidad de que tengan representaciones de más o menos afiliados a su pensamiento dentro del Consejo Nacional Electoral. Dicho de otra manera, en la próxima selección de los rectores del Consejo Nacional Electoral, la opinión cantante de los 5 rectores debe estar en 2 grupos políticos. El grupo político que propone por un sector y el grupo político de la Asamblea Nacional que propone por otro sector. Pero estos 2 grupos deberían analizar y rechazar la presencia de una oferta externa a quien no haya cumplido los requisitos electorales. Luego se verá cuáles son las propuestas, luego se verá hacia dónde van estos grupos. Pero en este momento, quienes han despreciado los caminos de la democracia no pueden participar en la escogencia de un rector del proceso electoral en el CNE, que es la base de la democracia como el voto. En este sentido, yo quisiera también hacer el llamado a todos estos venezolanos que escuchan Democracia 3.0 por Radio Sensación o que lo puedan escuchar por el canal de podcast que tenemos en Radio Web Latina para que asuman 2 o 3 minutos de pensamiento racional y escojan cuál es el camino que quiere llevar el país. Si es un camino donde todos estemos de acuerdo, en un cambio de visión, en un cambio de camino, en una nueva estrategia económica donde los venezolanos estemos produciendo en nuestro país y para nuestro país, o si quieren estar en la misma situación de engaño en la que tenemos ahora, en ofertas inoperantes y fantasiosas, y con los familiares fuera del país buscando nuevos horizontes cuando Venezuela es un tesoro de horizontes como país propio. Vamos a hacer un ejercicio racional de lo que nos proponen y qué debemos hacer. Y 2 cosas antes de terminar esta reflexión. No es por los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios en los procesos democráticos. Son extremadamente necesarios. Pero los partidos políticos es la única oportunidad que tienen los pueblos, las personas y todo el conglomerado de ciudadanos para que sean escuchadas sus peticiones y para que sean escuchadas sus quejas. No existe manera de hacer política con líderes que se comportan como jefes de montonera. Eso no es la vía de llegar a un país sano, no es la vía de llegar a un país desarrollado. La vida es enfrentar la realidad, observar el camino, observar los compromisos y cumplir. Esa es la manera. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Bueno, vamos a aprovechar estos momentos para hacer un toque con relación al modelo de gobierno electrónico y chequear algunas de las características importantes que tiene este modelo.
El sistema de gobierno electrónico es una plataforma accesible independientemente del nivel de habilidad tecnológica, alfabetización digital o discapacidad del usuario. Los formatos son simples y con asistencia en línea. Es un método transparente de información precisa, resguardada y procesada según fue recibida. Es amigable. Los ciudadanos deben poder expresar su opinión, hacer propuestas, colaborar con el gobierno electrónico a través de encuestas en línea, foros de discusión y otras herramientas participativas. Es eficiente y simple. Reduce la burocracia y los tiempos de espera. Los ciudadanos podrán realizar transacciones en línea, solicitudes, renovaciones y pago de aranceles de manera rápida y conveniente. Es segura y privada. Está rodeada de medidas de seguridad robustas. Garantiza la seguridad de los datos personales y la privacidad del usuario. Todo adaptado a la ética y leyes de protección de datos. Es universal, es compatible entre diferentes sistemas y plataformas. Es amplio para la administración gubernamental, accesible desde cualquier parte del mundo y a través de cualquier terminal. Y también es muy motivadora porque estimula el aprendizaje y la capacitación digital a ciudadanos y funcionarios públicos que tengan que entrar en el tiempo en esta actividad del gobierno electrónico. Coloca tu negocio a la vista de todos en Internet. Diseño de sitio web con publicidad incluida por un año. Más información en www.radioweblatina.com. El Instituto de Desarrollo Cristiano tiene para ti una excelente colección de libros en digital. Escribe al Instagram Instituto de Desarrollo Cristiano para más información. Ya regresamos en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Estamos de vuelta en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Ya de regreso en Democracia 3.0 del corte de la emisora. Ahora seguimos con Javier Torres, quien nos va a hacer los comentarios regulares y acostumbrados acerca del agua. Noveno elemento catalogado como meta del milenio. El tema del agua en Caracas es un tema muy sensible y hay que recordarle a nuestros oyentes que en la Gran Caracas es surtida de agua desde los sistemas TUI 2 y TUI 3 hacia la planta de tratamiento en La Guairita, en Macaraguay, que a la vez se encarga de suministrar a las diferentes estaciones de bombeo en la ciudad de Caracas. Agua hay, el problema es la mala distribución de la misma, ya que la hidrológica mantiene el agua en la tubería matriz y la distribución del líquido debe estar en manos de Operaciones Metropolitano y eso no se cumple. El gobierno ha tratado de organizar a las comunidades por medio de las mesas técnicas de agua de los consejos comunales a nivel de las 22 parroquias de Caracas. Estas mesas técnicas de agua, los voceros que están en los sectores populares, deben de encargarse de verificar la ramificación de las tuberías que va desde el tubo matriz de Hidrocapital hacia sus comunidades, en acompañamiento con las personas o el personal calificado de la hidrológica y supervisar pues qué es lo que está sucediendo con las tuberías pues y el por qué no le está llegando el agua a las casas, a las viviendas pues de los ciudadanos. Hay que recordarle también a nuestros oyentes que hay unas herramientas que le da la Ley Orgánica del Poder Popular en su artículo 8, numeral 6, que es el control social, que es el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del poder público y de las instancias del poder popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo. Esta es una herramienta que da esta ley, estimados oyentes, porque aquí te lo dice muy claro, de manera individual. Hay que estar pendiente de qué es lo que está sucediendo. Esto es una corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, porque no podemos permitir que personeros, que al parecer son los que están metiendo la mano pelúa dentro de la distribución de agua en Caracas, para que los diferentes sectores populares no reciban el agua.
La corresponsabilidad también está establecida en el artículo 8, numeral 7, que es la corresponsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal para el bienestar de las comunidades organizadas. Están estas herramientas, pero algunas veces el desconocimiento de la ley nos lleva a cometer ciertas faltas, y este mismo desconocimiento es el que conlleva a que no tengamos líquido en los grifos de nuestras casas. Los ciudadanos deben estar pendientes de qué es lo que está sucediendo. Hay otra herramienta que tiene Hidrocapital, que es fortalecimiento del poder popular. En todas las parroquias hay un designado de fortalecimiento, pero aquí más bien los ciudadanos vamos a tener que fortalecer a fortalecimiento, porque se están tomando atribuciones que no les competen. ¿Cuáles son estas atribuciones? Las atribuciones que no les competen es de manipular los ciclos de agua en los sectores populares. Tuve un llamado al gobierno nacional, al presidente de Hidrocapital, Harold Clemente, al ministro de Agua, Rodolfo Masco Torres, al jefe de los servicios públicos, el ministro Reverol, que metan la lupa y vean qué es lo que está sucediendo con esto, porque esa es una atribución que le compete es a operaciones de Hidrocapital, operaciones en las diferentes bases de Hidrocapital en los sectores de Caracas. Pero eso no se está cumpliendo y no le están prestando atención a los ciudadanos organizados, porque sí están organizados y están manipulando toda esta situación, y eso no puede ser. Eso hay que meterle el ojo a lo que está sucediendo en las diferentes parroquias de Caracas, en los sectores populares. También hay que meterle el ojo a mantenimiento metropolitano. Es un llamado al gobierno nacional que bajen las instrucciones a los jefes de mantenimiento de las estaciones de Caracas, de Hidrocapital, y vean los botes de agua que hay a nivel de toda Caracas, en el municipio de Libertador. Mientras el agua se está botando, hay muchos sectores que se están muriendo de sed. Se están muriendo de sed porque no le están prestando atención. Y también hay otra cosa muy clara, que están las bripas que ellos colocaron en los diferentes sectores populares, y tienen a personas que prácticamente no tienen el conocimiento para poder hacer lo que se tiene que hacer, y cometen imprudencia. Porque en lo personal he visto personal de las bripas metido en tanquillas donde están las llaves matrices de las parroquias, tratando de solucionar filtraciones en las válvulas sin la respectiva supervisión de mantenimiento de operaciones y del poder popular. Lamentablemente eso no está sucediendo, y bueno, eso puede traer consecuencias. Para eso Hidrocapital tiene un personal calificado que meter el ojo y llevar a esto hasta las últimas consecuencias y ver qué es lo que está sucediendo. También hay otra cosa muy simpática respecto a lo que está sucediendo con el agua. Fíjense lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay le quedan como 15 días de agua bebible, consumible a Montevideo por el fenómeno El Niño y el fenómeno La Niña, pues. ¿Y eso por qué sucede? Eso sucede porque los gobernantes de turno no se han percatado de los gravísimos problemas que hay a futuro. Y con el tema del agua, esto es un tema muy sensible, en donde no se han tomado con las respectivas correcciones de hacer embalses de agua o represa, almacenamiento de agua, y eso no lo están haciendo. Eso no lo hicieron en Uruguay, no lo hicieron en Montevideo. Aquí en Venezuela los gobernantes de turno tampoco han realizado absolutamente nada de esto. Es lo poco que está construido por la mal llamada Cuarta República. Y las consecuencias las verán nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos. Ojalá que no suceda y lleguen esas sequías a Venezuela por falta de no hacer lo que les corresponde, de planificar lo que les corresponde. Lamentablemente se verán las consecuencias con este tema del agua. Y la ciudad de Caracas, Venezuela, mejor dicho, tiene muchísimas extensiones de terreno que pueden ser utilizadas para planificación de reservas de agua para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, para el futuro de la nación. Pero es lamentable que la mirada sea una mirada totalmente visca y no estén pendientes de lo que está sucediendo. Mi llamado en lo personal a los ministros, al presidente de la República y a todos los ciudadanos, ojo visor, pendiente de lo que está sucediendo en las 22 parroquias caraqueñas, la falta de agua en los sectores, arriba en el cerro,
Ejemplos muchísimos hay. Casalta, entre Casalta 3 y Casalta 4, las casitas. El agua llega a cierto sector, pero a las casitas no les llega el agua porque hay vecinos inescrupulosos que tienen llaves de paso y prácticamente cobran 10, 15 y hasta $20 para poder abrir las llaves para suministrar el líquido hacia las comunidades. Hay que meter también el ojo en esto, hay que meter el ojo porque hay comunidades organizadas que tienen también su sistema de agua privado, pero también están pegadas a las tuberías matrices de Hidrocapital y supuestamente jalan el agua que debe ser hacia los ciudadanos, la jalan para esos sectores y bueno, y así le siguen cobrando a los ciudadanos. Y esto hay que ser muy responsable en decir todas estas cosas, averiguar esto que está sucediendo, porque esa es la realidad de los ciudadanos caraqueños. Nos puedes visitar en la página www.egobierno.org. Nos puedes contactar en los correos electrónicos que en la página aparecen, como también lo puedes hacer contactándome a mi correo personal jtorrescamacaro1970@gmail.com o jtorrescamacaro@gmail.com. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Bueno, escuchas, ahora vamos con el segundo capítulo de la serie Putin en voz de Luis Mesa Antonetti. Esta es la segunda parte sobre el especial de Vladimir Putin en el programa Democracia 3.0. Recuerda que tienes todo el material grabado en radioweblatina.com. Vladimir Putin, uno de los hombres más populares del mundo, amado por unos, odiado por otros, ha sido presidente de Rusia por más de 20 años. Y la transformó de un país tercermundista al borde del colapso a una superpotencia mundial. De la memoria de un país hecho pedazos durante la caída de la Unión Soviética a un país en la que su capital, Moscú, es actualmente la ciudad que alberga más multimillonarios en el mundo, según Forbes. Hagamos un pequeño recuento de su historia. Su verdadero nombre es Vladimir Vladimirovich Putin, quien nació en una familia humilde en Leningrado en 1952. Su padre era un veterano de guerra condecorado. Putin fue hijo único, pero desde muy pequeño fue separado de su familia biológica y tuvo que vivir con dos familias adoptivas, teniendo todo tipo de problemas en su niñez, lo que lo llevó a tener una gran desconfianza por su entorno y una obsesión por el judo, del que es octavo dan, uno de los grados más altos de esta técnica marcial. El mismo Vladimir Putin declaró en una entrevista de 2015, hace 50 años en la calle de Leningrado me enseñaron una regla, si una pelea es inevitable debes dar el primer golpe. Al crecer, a Putin le encantaban las novelas de espías. Cuando aún estaba en la escuela, el mismo Putin narra cómo un día saliendo del colegio fue a la Agencia de Seguridad de Inteligencia, la KGB, y preguntó cómo podía unirse. La gente de la KGB le dijo a Putin que para unirse a ellos tenía que trabajar muy duro y estudiar Derecho. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Entró a la Universidad Estatal de Leningrado, en donde se recibió con honores como abogado. Luego pasó 17 años como agente de nivel medio trabajando para la KGB. Allí en la KGB conoció a Lyudmila, una azafata encubierta que también trabajaba en la KGB, con la que se casó y tuvo dos hijas, María y Ekaterina. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia cayó en manos de Boris Yeltsin, un hombre que llevaba años intentando convertirse en presidente y que logró acceder al poder de Rusia liderando un golpe de Estado en contra de Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin se convirtió en presidente de la Federación Rusa. Millones de rusos se quedaron sin hogar y sumidos en la pobreza. Durante la era de Boris Yeltsin, Vladimir Putin comenzó a incursionar en la política y en agosto de 1999 Yeltsin nombró a Putin primer ministro de Rusia, el quinto primer ministro en menos de 2 años. Luego, en un movimiento sorpresivo, Yeltsin renunció como presidente y nombró a Putin presidente interino en la víspera del Año Nuevo de 1999. Luego Putin ganó las elecciones en marzo. La guerra en Chechenia, en la que las fuerzas rusas luchaban contra los separatistas que querían que la región fuera independiente, estaba empezando a empeorar. Uno de los primeros movimientos de Putin como presidente de Rusia fue indultar a Boris Yeltsin, eliminando cualquier investigación penal o administrativa. Por eso la impresión general era que Putin era el chivo expiatorio de Boris Yeltsin, para cubrirle la espalda y culparlo de todo cuando Rusia terminara de caerse en pedazos.
Además que los hombres más adinerados de Rusia, los oligarcas de la era de Yeltsin, eran los verdaderos dueños de Rusia, con más poder que el mismo Boris Yeltsin. Y por supuesto con más poder que el aparente inexperto político Vladimir Putin. Así Putin intentó llegar a un acuerdo con ellos. Putin prometió a los oligarcas que él no interferiría con sus negocios, ni expropiaría sus empresas a cambio de que se mantuvieran alejados de la política y no lo desafiaran o criticaran como presidente. Y para que les quedara claro, Putin decidió encarcelar y expropiarle todos sus bienes al entonces hombre más rico de Rusia. Después de esto, todos los demás oligarcas prefirieron ser amigos de Putin, pero Putin aún tenía un problema más grande: la Segunda Guerra de Chechenia. Vladimir Putin utilizó el conflicto para hacerse de su reputación de hombre de guerra. En el año 2002, un teatro de Moscú fue tomado por 40 militantes chechenos durante 3 días. 129 de los 912 rehenes murieron. Este fue un momento crítico para Putin y muchos esperaban que su aprobación interna se desplomara. Pero su manejo despiadado del asedio y su negativa de negociar con los secuestradores reforzaron aún más su popularidad. Su índice de aprobación subió al 83% después que el conflicto terminó. Pero ¿cómo es que si era solo presidente interino, Putin ha logrado permanecer en el poder por más de 20 años? Aunque parece contradictorio, Rusia es un país democrático. Pero los opositores de Putin no piensan lo mismo. Desde el año 2000, Putin ha reformado todas las leyes rusas que favorecían al viejo esquema de corrupción heredado, tratando de desmontar un complejo entramado de poder detrás del poder. La política de Putin respecto a los conflictos armados ha sido contundente: no negociar con terroristas. Por ejemplo, tras el famoso secuestro de la escuela Beslan en 2004, donde un grupo de islamistas de unas 30 personas armadas irrumpió en un colegio, tomando como rehenes a 1.181 personas, en su mayoría niños. Putin decidió que en lugar de negociar con los secuestradores, lanzaría un fuerte operativo a cargo de las fuerzas especiales, en las que abatieron a más de 334 personas. Para el 2012, Putin ya había ganado su tercera elección presidencial, en otro mandato de 6 años. Esa elección fue muy controvertida porque se cuestionó la constitucionalidad de su reelección por tercer mandato, y los críticos dijeron que hubo fraude electoral, pero oficialmente Putin obtuvo casi el 64% de los votos. 2 años después, en marzo de 2014, Putin anexó Crimea a Rusia, en uno de los movimientos geopolíticos más complicados y controvertidos del año, subiendo de nuevo su popularidad. Llovieron acusaciones de todo tipo en julio de 2020, cuando Rusia celebró un referéndum sobre enmiendas constitucionales. Antes de la votación rusa de 2020, se suponía que Putin dejaría el cargo en 2024. Sin embargo, habiendo recibido el mandato popular después del referéndum, podrá seguir siendo presidente hasta el 2036. Uno de los principales críticos de Putin, de nombre Alexei Navalny, ha sido el organizador de innumerables manifestaciones públicas. También ha creado infinidad de contenido y denuncias contra Putin, acusándolo de corrupto, autoritario y muchas cosas más. Luego Navalny sufre un atentado en Berlín, desde donde viaja a Rusia para ser arrestado en enero de 2021. Actualmente cumple una condena en una prisión rusa. Lo que no se dice de Navalny es que es uno de los muchos políticos que son y han sido financiados por el multimillonario progresista George Soros. Sí, el mismo que impulsa económicamente la agenda de género y destrucción de la familia en el mundo entero. Ahora podrás entender lo que hemos estado hablando sobre la agenda de género y que seguiremos tocando en el próximo capítulo. En Democracia 3.0 nos gustaría conocer tu opinión acerca de nuestras series, nuestra programación y las opiniones. Escribe a proyectodemocracia3.0@gmail.com e inmediatamente que recibamos tu comunicación, en el siguiente programa haremos referencia de la misma. Muchas gracias por escucharnos en Radio Sensación 830 AM Stereo, por internet en radiosensacion.com.be y nuestra emisora Radio Web Latina en la sección Democracia 3.0. Democracia 3.0 es la vitrina de la oferta que tiene egobierno.org. Te invitamos a que revises www.egobierno.org y compartas tu opinión a través del correo proyectodemocracia3.0@gmail.com y comparte con nosotros participando e enrolándote en las actividades de trabajo. En Democracia 3.0 tenemos 3 grandes proyectos de trabajo: la familia, el ambiente y la política. Seguidamente vamos a escuchar la posición de egobierno.org en nuestra serie Ideología de Género acerca del matrimonio igualitario en voz de Luis Mesa Antonetti.
Otro de esos argumentos progresistas y de corte antifamilia lo tenemos en el invento del matrimonio igualitario, donde se pretende que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y esto resulta en una perversión no solo del lenguaje, sino de los valores que dan origen al propio término. No es necesario hacer un recorrido histórico sobre el matrimonio, solo ver su relación a nuestra cultura y el marco legal del que depende. Entendiendo que el matrimonio en Venezuela, al igual que muchos otros países, surge del ámbito religioso y se consolida legalmente por el reconocimiento del patrimonio conyugal, es que vemos cómo el matrimonio es una institución cultural, además de una prioridad legal respecto a los bienes familiares. No hay necesidad de dañar la cultura, las tradiciones y hasta la familia para dar supuestos derechos a personas que pueden usar otros mecanismos para tener un reconocimiento de la relación. Parejas del mismo sexo han existido siempre, y que el Estado los reconozca o no, no ha sido un impedimento para que existan vínculos entre ellos. Si quieren la segunda parte, que es la protección patrimonial, con establecer una compañía es suficiente, con un documento mercantil que disponga del uso de los bienes mancomunados en caso de separación de los socios y hasta la previsión del fallecimiento de alguno de ellos respecto al uso de los bienes de la empresa, tal cual lo que se haría en un matrimonio, pero sin afectar la cultura de todo un país por la imposición de elementos externos y los intereses de la minoría que, a pesar de tener derechos consagrados y protegidos, no pueden imponer sus fantasías de manera arbitraria al resto del país. Además, que estadísticamente hablando, son más los divorcios que hay en esos pseudomatrimonios en los países donde existen que los que se dan en matrimonios tradicionales entre un hombre y una mujer. La institución matrimonial tradicional es entonces una garantía fundamental para que la sociedad vaya en un camino de valores mucho más coherentes y no se puede hablar de una lucha de derechos porque todos están contemplados y son de rango constitucional. Todo lo que vaya en contra de la familia es un tema hasta de seguridad, de la soberanía, porque no existe en la cultura venezolana borrar nuestras propias tradiciones. Democracia 3.0 llega a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por Radio Sensación 830 AM Estéreo, en Caracas, Venezuela. Control y dirección técnica, Luis Guillermo Martínez el Mago. Producción general del espacio egobierno.org. Producción ejecutiva, Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución 21116. Asistente de producción, Javier Torres Camacaro y Luis Mesa Antonetti. Todos bajo la dirección general de Elizabeth Useche. En internet puede escucharnos a través de www.radiosensacion.com.be y permanentemente en podcast en www.radioweblatina.com/democracia 3.0. Radio Sensación 830 AM Estéreo presentó Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Hasta el próximo programa.